Comenzamos un nuevo capítulo de Versión Completa Política y Salud por la pantalla de Canal C Argentina, como nos gusta decir siempre, desde Córdoba y para todo el país, que usted nos sintoniza a través de Flow en el 539, en Córdoba Capital, en nuestro Canal 7 en cable y por supuesto en todo el interior de la provincia, en más de 400 repetidoras, en donde nos permite ingresar a su hogar con todo lo que tenemos desde la pantalla de Canal C. En esta versión completa, prepárese, prepare el mate, prepare un café, póngase cómodo si está cocinando, póngase cómoda si está haciendo lo que esté haciendo, mientras lo acompañamos con un tema que no es menor. Y vamos a hablar desde el ámbito de la psicología, ¿no? A partir de esta ciencia, cómo entendemos varias de las situaciones que nos atraviesan en la vida cotidiana. Porque claro, si usted prende el noticiero que nos sintoniza al mediodía, cuando no estamos hablando de un hecho de violencia, estamos hablando quizás de un bullying que termina en un suicidio, estamos hablando de la salud mental de los argentinos, estamos hablando de lo que viene ocurriendo, ¿no? en otros contextos, cuando hablamos, por ejemplo, de toda la situación de Israel en la Franja de Gaza, de Palestina. Y a partir de allí estamos invadidos permanentemente de situaciones que nos llevan a pensar, a repensar y a reflexionar, y muchas de ellas nos terminan afectando. Por eso, en esta oportunidad, quiero saludar ante todo a Daniel Friedman, que ya está aquí en piso, nuestro productor en el noticiero y por supuesto un amigo que es parte de este equipo de Canal C. Querido Daniel, placer de tenerte como siempre compartiendo este espacio. ¿Cómo estás vos? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias Ale por la oportunidad, el gusto de poder charlar sobre estos temas que tienen que ver con la psicología, que tienen que ver con el pensamiento humano, con esta nueva era de cambios tecnológicos tan acelerados, tan conectados. Es bueno tratar este tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, vamos a presentarla. Ella está vía Zoom, pero queremos charlar con ella y aprovecharla, por supuesto, porque es una psicóloga de referencia, muy convocada en los medios de comunicación, y hoy la tenemos para Córdoba desde Buenos Aires. La licenciada Anabela Cerventi, que es psicóloga, docente del Departamento de Psicología de UADE, por supuesto también una universidad muy prestigiosa. Gracias por atendernos. Alejandra es mi nombre, Daniel Friedman también está aquí para poder conversar. ¿Cómo estás? La voy a tutear, puede ser, ¿no? Sí, claro, soy Ana, por supuesto. Sí, Ahí sí, está, sí, Ana, claro. como mi hija, la vamos a resumir. Excelente. Bueno, recién hacía la introducción, ¿no? En un mundo donde, en una sensación, en un contexto permanente de tristeza, de agotamiento, de desafíos, ¿cómo se plantea la psicología, más allá que dicen que somos los que más nos psicoanalizamos permanentemente? Yo soy mamá de dos pequeños y también, ¿no? Cuestionar esto, la crianza. Le dije a Daniel, le digo, esto termina siendo un consultorio, pero si Me te encanta, parece... consultorio abierto, me encanta, Consultorio sí. abierto. Si te parece, quiero arrancar por el tema de la salud mental de los argentinos. ¿Cuál es la Bien. visión que tenés como profesional y la que compartís con tus colegas? ¿A dónde estamos parados desde el hecho del mirarnos y de la diaria que nos toca? Mira, estamos parados en una situación compleja, ¿sí? En principio, la salud mental lamentablemente contó con mucho prejuicio, con mucho estereotipo a lo largo de los años y todavía mucho de eso se sostiene, lo cual hace que la gente llegue muy tarde tal vez a un dispositivo de atención. Eso no nos ayuda, por supuesto, en general como sociedad, porque cuando una persona está ansiosa, está depresiva, está en crisis, afecta, por supuesto, a todo el entorno, Claro. ¿no? Entonces, por ejemplo, yo en mi caso soy profesora universitaria, no es lo mismo que los chicos estén contentos al ir a estudiar, que tengan una situación cómoda para poder hacerlo, que puedan concentrarse, dormir bien, prestar atención, que si uno va a un aula y hay un montón de ansiógenos, un montón de estrés, chicos que no duermen bien, que no se alimentan correctamente, que tienen problemas en la casa, bien, no es lo mismo, por supuesto que afecta absolutamente a todo el entorno. Nuestra sociedad es una sociedad ansiógena, es una sociedad estresante, es una sociedad traumatizante con todo lo que eso significa, bien. Los números del Observatorio de Salud Mental de la UCA que publicaron hace muy poco tiempo y además los de la Organización Mundial de la Salud nos dan como resultado que estamos en una pandemia sobre todo de depresión y ansiedad, ¿no? Esto relacionado a un montón de otros problemas, sobre todo en chicos muy chiquitos que llaman mucho la atención. Vos pensás que en nuestro país hoy, en la población de entre 10 y 19 años de edad, el suicidio es la segunda causa de muerte, por ejemplo. Terrible. Terrible, terrible. ¿Y qué estamos haciendo? A ver, padres, educadores, te sumamos, Dani, a esta charla.
¿qué estamos haciendo, no? ¿Cómo nos involucramos? ¿De qué manera? Ese diálogo con los niños. Mi pequeña tiene 8 años. Una de las cosas que yo siempre cuento es que elijo llevarla y traerla al colegio para saber, ¿no? Para saber qué hizo, qué no hizo. ¿Estamos actuando bien? ¿Qué está fallando? ¿Qué está faltando? Sí, estás haciendo perfecto en acompañarla y ahí te sumo esta importancia de hacer preguntas abiertas con los chicos, no preguntarles cosas para que ellos contesten sí, Sí, no. no, bien o mal, ¿no? ¿Cómo te fue? Bien. ¿Te divertiste? Sí. ¿Jugaste? Sí. ¿Comiste? No. ¿Sí? No, sino Ujú. hacer preguntas del tipo, ¿qué fue lo que más te gustó hoy del día? ¿Y con quién lo hiciste? ¿Quiénes más estaban? ¿Y por qué tal no vino a la escuela? ¿No? Ah, Hagamos sí. preguntas abiertas para que ellos puedan dialogar y empezar a conocer más el mundo interno de ellos y el mundo emocional. ¿Bien? Claro. Eso es fundamental. Sería genial que en esta sociedad las escuelas pudieran ser un punto de encuentro de las familias, porque la Ujú. escuela justamente es una comunidad, es la comunidad educativa y podría ser un buen lugar para armar conversatorios, charlas entre los padres que puedan intercambiar estrategias, cosas que les llaman la atención, invitar cada tanto a algún profesional de salud que pueda dar respuesta a algunas preocupaciones, por ejemplo. Ese sería un gran punto de encuentro, por ¿Ves ejemplo. mucho en el consultorio esto de la escuela como depósito de chicos y de pronto la familia quizás no se involucra en esta relación comunidad educativa, familia, ¿no? Como para poder integrar y acompañar. Nuestros hijos pasan muchas horas y es allí en donde yo digo, Absolutamente. hay un hueco, hay algo que no lo puedo describir, pero quizás vos me podés ayudar como experta. Sí, eso se ve mucho. Yo no hago juicios de valor sobre eso porque, como te decía Bien. antes, estamos en una sociedad que es muy ansiógena y Ujú. traumatizante. Y si Bien. vos tenés padres que tienen que ir ambos a 2 o 3 trabajos, tomarse 2 o 3 medios de transporte, estar contando el dinero de una manera preocupante y encima llegar a la casa y ocuparse de los hijos, de sus tareas y demás, más allá que uno pueda entender que son su responsabilidad, pero Sí, también el tiempo cambia, ¿no? Y el momento en el que uno planifica la familia no es el mismo que 8 o 10 años después cuando los chicos van creciendo, ¿no? Entonces, claro. en esto hay que poner mucha conciencia, dejar los juicios de valor de lado y trabajar caso por caso con la realidad de cada familia, ¿bien? Bien. Por otro lado, sí, esto es sumamente importante, hacer mucha educación de cómo es el acceso a la salud mental. Vos hace un ratito decías, somos el país más psicoanalizado, por ejemplo, ¿no? Sí, Y por ahí las personas no conocen en general esta diferencia. Mira, la psicología es una ciencia, que es lo que nosotros vamos a estudiar a la universidad, ¿sí? sí. Pero la psicoterapia es otra cosa, es una práctica con propósito. Para hacer psicoterapia uno tiene que ser psicólogo, ¿sí? Para ser psicoanalista uno tiene que tener una profesión en salud. Puede ser médico o puede ser psicólogo. Sí, Pero hay muchos psicólogos que no ven un paciente en toda su vida porque no se dedican a la clínica. Bien. mira, Y ahí está. además, en términos, claro, y en términos de psicoterapia, por ejemplo, hay casi 500 psicoterapias oficiales en el mundo. Todas trabajan de manera distinta. Y esto es importante que la gente lo sepa, porque tal vez va a un psicólogo clínico con el cual no se termina de sentir cómodo o no percibe que ese abordaje sea el correcto o adecuado para lo que le está pasando. Y tienen que saber que hay múltiples maneras de trabajar para seguir buscando. Así como Ujú. cuando no te gusta cómo te atiende un odontólogo y vas y buscas Sí. 7, 8 hasta que Mm. encontrás el adecuado, lo mismo debería suceder con los dispositivos de salud. Qué Ana, sensación. ¿entendés que salimos de la pandemia del COVID-19 y entramos en otra pandemia de la salud mental que se terminó como exteriorizando mucho más los problemas de salud mental que tiene nuestro país? Sí, lamentablemente sí. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ya venía advirtiendo mucho antes de la pandemia que se esperaba para 2030 una epidemia, decían en Sí. ese momento, de depresión y ansiedad por cómo venía funcionando el mundo. La pandemia con el acceso a todo el mundo online y además a un mundo mucho más estresante, porque lo que empezó a pasar en la pandemia es esto de nadie corta sus actividades, ¿no? Las empresas empezaron a mandar muchos mensajes a sus empleados, por ejemplo, por fuera del horario laboral, se empezó a legitimar esa práctica, entonces todo el mundo está demasiado hiperconectado todo el día, Totalmente. generando esto muchísima ansiedad, por supuesto. De hecho, hay países que regularon eso y que les prohibieron a las empresas enviar mensajes a sus empleados fuera del horario laboral. Nosotros esa regulación todavía no la tenemos en nuestro país, ¿sí? Pero esa pandemia que se esperaba para el 2030 en depresión y ansiedad, nosotros la estamos cursando ahora ya. En muchos países del mundo es actual. Mirá qué increíble, ¿no? Porque decís la pantalla, esto de la hiperconectividad que estamos todo el tiempo teniendo, tanto adultos. ¿Qué pasa con los chicos también? Vuelvo a esto, ¿no? Los niños, los adolescentes, los juegos virtuales. Me llama la atención o me declaro una mamá que siempre trata de buscar herramientas, pero digo, niños de 8 años
en plataformas de juegos que no saben quién está del otro lado. Y estamos hablando de horarios que uno dice, ¿cuántas horas están conectados? 4 o 5 horas. Bueno, ¿qué foco ponen? Claro, a mí me asusta, no es mi realidad, pero sé que es la realidad de muchos otros. Sí, tal cual. Hasta 8 horas diarias utilizan los dispositivos tecnológicos los chicos, lo cual es un montón. Por otra parte, también nosotros recién ahora dentro de la psicología empezamos a tener resultados de lo que se llaman estudios longitudinales. Estos estudios son los que siguen a la gente durante mucho tiempo para ver las consecuencias de ciertas prácticas, ¿bien? Entonces, como el uso de la tecnología a este nivel es relativamente nuevo, recién ahora estamos teniendo esos resultados, ¿no? Entonces, uno de los resultados que en este último tiempo llamó muchísimo la atención, por ejemplo, es que realizar una desintoxicación de 15 días, ¿sí?, Sí. de Internet y redes sociales, es decir, los participantes del estudio utilizaban su teléfono solamente para llamadas y con el SMS regular, ¿te acordás el que te Sí, contaba los caracteres? el de nuestra adolescencia, vamos a Claro. El decir. que te acababan los caracteres y te cobraban otro, ¿te acordás? Y no contaban las letras. Sí, sí, sí. Ahí se nos cayó el calendario, pero bueno, ese, ¿no? ¿Te acordás ese SMS? Bueno, Totalmente. usando el teléfono en estos modos, durante 15 días, revertían el equivalente a 10 años, ¿sí?, de deterioro cognitivo en concentración y atención, lo cual es un montón. No, a ver, este dato, yo Tremendo. la verdad que no lo conocía Dani Sí. tampoco, pero termina siendo alarmante, ¿no? Si pensamos Sí, en lo que estamos generando en estos cerebros que sí. próximamente van a ir creciendo, desarrollándose, el ingreso a la universidad. En base a esto, ¿hay una política pública como profesional, crees, de empezar a abordarlo de manera integral? Digo, porque ahora sabemos, Mira, ¿no? todavía no, porque todavía no, porque encima está esta contradicción que cuando, por ejemplo, van a elegir un colegio para sus hijos, Sí. cuanto más hipertecnologizada esté, más llama la atención y más elegible es, cuando en Ujú. realidad ya se sabe que quienes inventaron todas estas herramientas, ¿no? Digo, los hijos de los fundadores de las empresas de tecnología más No las importantes, usan. los desarrolladores de inteligencia artificial, van a escuelas a leer libros completos en papel y a escribir en papel, de hecho, ¿no? Tal cual. Entonces, bueno, tenemos esta brecha interesantísima, entonces ahí tenemos una incongruencia y además el mundo laboral se los va a demandar, ¿sí? Ujú. Después, otros resultados que son sorprendentes de estos, por ejemplo, es vos imagínate que estás usando tu teléfono, ¿sí?, y Sí, estás hablando con alguien, cada vez que vos te distraes en tu pantalla, ¿sí?, para mirar algo, sí. tu atención, volver a concentrarse en lo que estaba haciendo antes de esa interrupción, a tu atención le toma entre 10 y 25 minutos. Con lo cual a lo largo del día son muchos minutos que vos pasás en un limbo de concentración que a tu cuerpo fisiológicamente es un estresor y le cuesta muchísimo volver a esa tarea, Claro. ¿no? Entonces, eso no lo estamos teniendo en cuenta y por eso también nos sentimos más agotados, más estresados, más exigidos. Y vos, pero si no hice nada, estuve en casa trabajando, estuve estudiando, claro, pero esas distracciones a tu cuerpo químicamente le cuestan un montón, ¿no? No, la A verdad vos que te toca charlar todos los días o casi todos los días con jóvenes universitarios. ¿Qué te plantean ellos? ¿Cómo es el vínculo que tienen con la tecnología? ¿Por qué por ahí no los entendemos tanto? En este sentido de que Mm. tan rápidamente han entrado al mundo tecnológico y ahora lo vemos como bastante estresados, como muy inquietos por el celular, por la imagen personal de ellos en las redes sociales. ¿Eso mismo es lo que te transmiten? Mira, particularmente justo el tema de las tecnologías y el impacto en la salud mental es algo que vengo estudiando hace varios tiempo y de hecho ahora estoy haciendo otra especialización con una universidad de Costa Rica que es absolutamente completa y compleja, entonces me da herramientas para justamente dialogar con ellos al respecto. En este momento la tecnología presenta esta particularidad que es muy interesante. Mira, nosotros los que estamos acá charlando todavía somos nacidos en lo que se llama la brecha digital. Nosotros sí. aprendimos a usar dispositivos tecnológicos ya después de nuestra adolescencia, Ujú. ¿sí? No Ujú. nacimos, no somos nativos digitales. Después nos siguen las generaciones que sí son nativos digitales, es decir, ya nacieron con los dispositivos tecnológicos rodeándolos y utilizándolos en la vida cotidiana, ¿bien? Pero todavía quienes son nativos digitales no alcanzan lo que se llama la ciudadanía digital, ¿sí? La ciudadanía digital implica conocer un marco moral, un marco ético para el uso de las tecnologías, ¿sí? Sí. Por primera vez en la historia, somos los adultos los que no podemos transmitir ese marco ético, porque ni siquiera somos nativos digitales, mucho menos ciudadanos digitales.
Ay, por favor. Transmitir esa guía, claro, entonces transmitir esa guía Claro. requiere de mucho estudio, de mucho debate entre especialistas. Todo el tiempo UNESCO, UNICEF publican al alcance de todos, esto es abierto, lo puede descargar cualquier persona, Sí, el BID también, informes. sí. Totalmente, hay Es como el que habla observatorios, el inglés. Observatorio de Monterrey, por ejemplo, Claro. ¿no? Todo el tiempo hay informes que nos ayudan y nos dan guía en esto. Particularmente lo que vivo yo en las clases y en otros semilleros por ahí que genero de manera particular con chicos universitarios, ¿sí? En ámbitos no formales, Bien. es que ellos buscan un liderazgo consciente, alguien con quien poder hablar abiertamente de estos temas y que cuando uno les ofrece consistencia, ellos muestran interés y dejan muy rápidamente sus dispositivos tecnológicos, pero tenemos que Claro. proponérselo nosotros. A mí me gusta trabajar mucho con ellos la insensibilidad social, cuando dejamos de mirarnos a los ojos, de generar empatía Ujú. con quienes tenemos alrededor, de la lectura emocional, de la expresión de nuestros rostros, cuánto se conocen ellos, el estar presente en este lugar, ¿no? Si estamos en esta clase, hagamos cosas de esta clase, no de otra materia, porque si no, cuando estén en otra materia van a estar haciendo cosas de esta clase y nunca están en donde está su cuerpo en ese Claro, momento, ¿no? focalizar Vivimos en disociados. este famoso aquí y ahora, ¿no? Estamos acá Totalmente. hablando, que es esta cuestión del multitasking que incluso a nosotras las mujeres, ¿no? Esto de sí, puedo contestarte el mail, puedo criar, puedo hacer la tarea mientras cocino y de pronto vos decís, pero si tengo dos manos. Totalmente. El punto es que poder no significa estar obligado a hacerlo, ¿no? Es Ahí está cierto el que punto. podemos, no deberíamos estar obligados a hacerlo. Entonces, Claro. cuando a los chicos uno les ofrece ese liderazgo más consciente y uno se puede convertir en referente, ellos dialogan mucho con eso, pero requiere también que uno tenga mucha presencia a eso y a escucharlos y a seguir la temporalidad de ellos, ¿no? Porque Ujú. uno, en definitiva, los adultos hoy, somos un estímulo más que compite por la atención de los chicos. Bien, me encanta. Hablábamos del trauma, Dani, Sí. también, que es un tema interesante. Y esto tiene que ver obviamente con la guerra Israel-Palestina, con Sí. la Franja de Gaza, con... Ay, Dani, te escucho muy bajito, A perdón. ver, No Dani, te... ¿a A, mí o a Daniel? ¿Alejandra o A Daniel. a Daniel? a Dani, mí, a ver ahí, a ver, probamos. capaz que estoy Eh, lejos del micrófono. ¿Está ¿Ahí Ahí va, estamos? ahora sí. mejor? Ahí está. Ahí Ana, mejor, sí. Gracias. hablábamos del trauma, ¿no? Del trauma ahora en esta etapa donde parece que la guerra ha pasado, o al menos tenemos esa sensación. ¿Cómo pueden sobrellevar esta vida los que fueron rehenes de un lado o del otro? Ujú. Mira, las experiencias traumáticas desde la psicología se estudian como un periodo crítico, un shock traumático, ¿sí? Un combo de shock y trauma, y después tenés las experiencias traumáticas severas, ¿sí? Las experiencias traumáticas severas se consideran estresores únicos, son esos eventos que uno espera que no le pasen nunca en la vida o por lo menos que solo pasen una única vez, por eso se llaman estresores únicos, ¿bien? Que producen una ruptura con tu realidad, ¿sí? Es tan Ujú. inabarcable para tus recursos de afrontamiento que no lo podés procesar lo suficientemente bien. Son tan impactantes para lo que uno puede procesar que hasta produce cambio anatómico en el cerebro. Nuestros lóbulos temporales, que son nuestros lóbulos que ayudan a comprender y a producir lenguaje, se ven atrofiados, disminuyen su tamaño. Por eso es muy común que las personas que sufren un trauma severo no puedan hablar de eso hasta mucho tiempo después. ¿Sí? Y se trabaja mucho, por ejemplo, con terapéuticas como arteterapia o musicoterapia, que son un puente para la palabra a través de otro tipo de expresión. Entonces, presionar a las personas para que hablen muy rápidamente después de una situación traumática es un error, porque no lo pueden hacer porque su cerebro cambió de forma, por ejemplo. No, no, es algo maravilloso lo que estás explicando. Te agradezco tu profesionalismo y obviamente, ¿no? La pedagogía para explicar esto que no es menor, entenderlo en ese sentido. Nosotros hemos seguido, por supuesto, el mundo entero, lo que es esta noticia de lo que significa una guerra en el caso de la situación de Palestina, de las cuestiones tanto de un lado como del otro, ¿no? Eso hay que aclararlo siempre. Ahora bien, cuando hablamos del trauma, los traumas en la vida en sí, ¿no? Desde una violación, un abuso, se repite este patrón, ¿no? Cuesta verbalizarlo y es como que es un proceso. En ese proceso que vos marcás, ¿cuánto es el tiempo generalmente y qué puede hacer el entorno para acompañar a esa persona que está pasando por un trauma, sea el que sea? Bien.
Bien, mira, el tiempo es particular para cada paciente, no todos tienen la misma capacidad de elaboración ni desarrollan los mismos recursos de afrontamiento. Pensá que una situación de trauma tal implica que vos no sos la misma persona porque el mundo que vos habitabas ya no es el mismo. Vos te tenés que reconocer nuevamente y tenés que generar una nueva identidad. Se perdieron tus memorias, se perdieron tus lugares, probablemente hayas perdido vínculos, probablemente hayas perdido familia, probablemente hayas perdido tus documentos que dan cuenta de quiénes son para la sociedad, por ejemplo, ¿no? Ujú. Entonces, la reconstrucción es total, los traumas severos producen cambios de rasgos de personalidad que muchas veces son irreversibles incluso. Entonces, quienes están alrededor lo que deben hacer es no exigir, sino reconocer a esa persona, volver a conocerla, qué necesita, qué desea, cuál es la mejor manera de ayudarla, siempre tendiendo puentes amorosos, ¿sí? Ujú. Los síntomas del estrés postraumático pueden aparecer mucho tiempo después del trauma. Incluso aunque la persona no haya tenido síntomas durante la fase de estrés agudo, que esto es seguidito al evento, ¿sí? Pueden aparecer incluso años después, cuando hay un estímulo en el ambiente que recuerda algo de esa situación, por ejemplo, ¿bien? Bien. Y en ese momento se reactiva toda la activación emocional del mismo momento del evento, ¿sí? Es decir, es como si lo estuvieras viviendo de Claro, nuevo. enfrentándolo y a partir de allí, ¿no? Ujú, Mientras te escucho estoy pensando en estas situaciones que decimos de trauma desde las infancias, adolescentes. em, ujú. en ese aspecto y trazando en tu experiencia, em, ¿cuál es el principal trauma? Quizás si uno podría ponerlo en una escala para los argentinos, ¿no? Para la situación de, pienso aquí en Córdoba tuvimos un doble femicidio hace Ujú. 10 días, estarás al tanto por las noticias, tomó trascendencia nacional y a partir de allí, ¿cuántos niños que quedan solos, sin mamá, Sí. sin papá? ¿Es uno de los traumas más vistos en este contexto o no? No conozco estadísticas, por eso te pregunto. Mira, en términos de trauma severo acá en nuestro país, lo que tenemos son los cataclismos naturales inesperados, por ejemplo, las inundaciones, Ahí ¿sí? está, Esos mirá. son los traumas más severos que tenemos, donde se pierde absolutamente lo cotidiano, la vida, los recuerdos familiares, las mascotas, tenemos que reconstruir de cero, ¿sí? Ujú. Las otras son experiencias traumáticas, pero no al nivel de una guerra y no al nivel de una inundación. Sí, el duelo de un hijo. Sí, es una experiencia traumática severa porque Terrible. generacionalmente uno no lo espera, no está seteado, Exacto. como cuando viene por orden el árbol genealógico, de alguna manera, por Ujú. más impactante que sea. Sí hay condicionantes de ese duelo que tiene que ver con qué relación teníamos con el fallecido, por ejemplo, cómo fue esa muerte, ¿no? Si fue un evento traumático o no, Sí. ¿sí? Hay muertes que se consideran en la bibliografía como ilegítimas, ¿sí? Porque hay personas que no tienen derecho, por ejemplo, a expresar cierto duelo, por ejemplo, los amantes. Los ¿Sí? Que no amantes. pueden, claro, por ejemplo, los amantes que no pueden ir a hacer el ritual de luto, por ejemplo, porque son excluidos, ¿no? Este, Claro. ¿no? Mira, perdón, Los ¿no? Pero uno no lo actores no, sociales no, uno no, no no lo se tienen en pensaría, claro, cuenta, claro. por eso terminan siendo ilegítimos, porque son roles sociales que de hecho existen, ¿sí? Pero que quedan silenciados y que quedan apartados de esos Es rituales, ¿no? cierto. Entonces, no poder dar cierres a esos duelos, ¿no? Y esto también ocurre, por ejemplo, cuando muere alguien joven, un adolescente, o alguien comete el acto de suicidio, por ejemplo, y si hay algún noviecito o amigos que no lo pueden ir a ver para hacer ese cierre de luto, por ejemplo, ¿no? Porque Qué se duro. considera ilegítimo para la sociedad, ¿no? Entonces, hay roles sociales de los cuales nos enteramos los psicólogos, en el mejor de los casos, y podemos acompañar desde otro lugar, ¿no? Pero como te decía al principio de la charla, todavía socialmente corremos con mucho prejuicio, ¿no? Y muchos Mm. estereotipos. Sí, sí, Entonces, y yo me así declaro, como... ¿no? Uno termina de alguna manera, todos tenemos prejuicios, Ujú. tratando de manejarlos, pero creo que estamos inmersos permanentemente en esto. Te das cuenta en el momento que alguien te lo Sí, hace ver o en una charla como estas. Dani, no sé si queda algo, bueno, preguntas quedan un montón. Yo Sí, creo, Ana, te vamos a invitar a Córdoba, tenés que venir. cuando quieras, me Has encantaría. venido, Mira, ahora sí he estado en Córdoba, me encanta además. Ahora el 1 de noviembre sí, empieza a salir una colección mía de libros que se llama la colección Psicotips para sanar. El primero que sale es sobre autoestima, que son cuadernos de trabajo. Así bien, que algo vamos a hacer de ronda ahí para la presentación de por los libros y para que la supuesto. gente pueda tener herramientas en su casa también para pensar si trabajar
trabajar distinto. El 1 de noviembre se va a poder adquirir. El 1 de noviembre en todas las librerías. Perfecto, sí, perfecto. Ya lo vamos anticipando y lo vamos a ir preparando. Me parece algo muy, muy interesante para poder acompañarlo. Dani. Ana, por último, ¿consideras que en materia de las enfermedades mentales hay un tratamiento distinto desde la sociedad, desde los estados? Un poco Ale lo tocaba el tema. Me encantaría. Digamos, sí. la locura en sí, cómo eran tratados, cómo se trataba y cómo se trata ahora. ¿Cambió en algo? Mirá, cambió en algo, sí, por supuesto, porque aquel paradigma de la nave de los locos, ¿no? Donde a los Sí. anormales estadísticamente se los enviaba al medio del mar en un barco a su suerte, ¿no? Digo, Sí. la figura de las naves de los locos existía, de hecho, ¿no? A los pabellones separados, ¿no? Y demás. Hasta ahora, la verdad es que sí que cambió mucho, pero falta muchísimo por hacer. Los Sí. sistemas de salud están colapsados, todavía hay muchísimo prejuicio social, incluso familiar, para quien pide ayuda y para quien tiene que, por ejemplo, acceder a una medicación del ámbito de la psiquiatría, ¿no? Cuando en realidad una medicación está para sumar calidad de vida y no para quitarla, y ha avanzado mucho la tecnología farmacológica en eso, ¿no? Entonces todavía está este paradigma de, bueno, pero vos medicate o vos que estás medicada, como si fuera algo malo, ¿no? Y en realidad Sí. es alguien que accede a Claro. un tratamiento, por Y ejemplo, ¿no? también la falta de cuidado del Estado, la protección, la traba, el bloqueo que significan muchas obras sociales a la hora de atender a Totalmente. pacientes. Necesitamos discutir la ley de salud mental nuevamente porque hay casos que no se tienen en cuenta y que son muy difíciles para la sociedad, ¿sí? Por ejemplo, el caso de la psicosis, donde las familias se ven desbordadas para acompañar ese tipo de casos. Yo te decía al principio de la charla que en la población entre 10 y 19 años el suicidio es la segunda causa de muerte, por Sí. ejemplo. Es la segunda en mujeres y la primera en varones, porque todavía los varones no encuentran espacios en los que poder mostrarse vulnerables y hablar de lo que les pasa. Entonces, donde no hay lugar para alojar la palabra, existe este pasaje al acto, ¿no? Entonces, eso te da cuenta, esas estadísticas te da cuenta que todavía queda muchísimo por hacer. Anabela Serventi, el 1 de noviembre ya en todas las librerías del país, este primer cuaderno de una serie que vas a lanzar desde tu experiencia y tu mirada desde la psicología. Agradecerte, por supuesto, esta charla y van llegando preguntas y nos surgen muchas más, que no sea la única vez que podamos hablar, tenerte aquí en Córdoba y bueno, y a seguir de cerca, ¿no? No subestimar todo esto que nos estás planteando. Me has dejado muchos disparadores, lo confieso. Una entrevista... Anotalos todos, no pierdas ninguno, todos. Que volvemos a hablar cuando quieras y Perfecto. retomamos y atendemos a lo que la gente necesite sin problema. Lo valoro inmensamente porque realmente has dejado muchos disparadores, pero aparte la explicación, digo, y el poder llegar y traspasar la pantalla. Así que desde Córdoba, que somos de dar muy fuertes abrazos, te mando un abrazo gigante. Te esperamos pronto y bueno, vamos a charlar el próximo 1 de noviembre, ya cuando sea el primer lanzamiento de este cuaderno, y felicitaciones. Un lujo tenerte en nuestro programa. Gracias. Muchísimas gracias, chicos, que estén muy bien y seguimos en contacto. Gracias, claro que sí. Un gran abrazo. Bueno, Dani, excelente, o sea, Sí. me quedo con esta sensación de, como les decía, usted en su casa también, ¿no? Muchos disparadores que ha planteado nuestra psicóloga, que habla con muchos medios, Anabela, una generosa total, y que a partir de allí usted también puede escribirnos y proponer distintos temas. Dani, ¿alguna conclusión final? No, creo que son temas que hay que tratar, hay temas que no hay que evitar, que deben dejar de ser tabú dentro de una sociedad. Si la sociedad quiere evolucionar y enfrentar este tipo de cuestiones, Sí. me parece que es un gran momento para plantearlo, pese a todas las dificultades Así que estamos pasando, entender que la salud mental es una enfermedad que debe ser atendida y urgentemente. Dani Friedman, gracias como siempre. A ustedes del otro lado, vieron que dicen la vida es bella, la vida claro que es bella, pero no es color de rosas. Tiene un arcoíris, matices a veces que son más intensos, menos intensos, y eso nos pasa absolutamente a todos. Por lo tanto, si siente que tiene un problema, una situación que no puede llevar adelante, busque ayuda. Siempre hay un profesional que lo puede ayudar porque, claro, la vida vale ser vivida, pero con bienestar, con esa alegría y con esa gratitud de decir estoy vivo, pese a muchas tristezas, le reitero, y a muchas situaciones que cada uno enfrenta. Esperamos desde aquí siempre acompañarlos. Gracias. Esto ha sido Versión Completa Política y Salud por la pantalla de Canal C Argentina. Hasta nuestro próximo programa.